a la imagen y también al área de la neuroradiología, sobre todo ustedes que van a estar expuestos a harto trauma y harta urgencia en el contexto de informes periféricos, nocturnos, urgentes en general, porque el trauma facial es extremadamente frecuente, ¿no? Involucra tanto cosas de baja energía como fracturas de huesos propios nasales, como ya patrones de fracturas más complejos. ¿Correcto? Entonces, no sé quién quiere comenzar con la introducción. Intentemos ver qué es lo que leyeron ustedes y qué es lo que comprenden y vamos desarrollando los temas. ¿Les parece? ¿Yo puedo comenzar, doctor? Perfecto, Nico. Comienza tú con la Son los introducción. Si hay alguna primeros. duda, podemos parar en el momento y revisar cómo se llama la duda en cuestión y así vamos parte por parte y cerrando cada subtítulo. ¿Les parece? Ya, doctor. Bueno, en primera instancia, la introducción habla un poco en términos generales de la etiología de las fracturas faciales. Bueno, es bastante parecido a lo que usted ya nos mencionó de sobre la utilidad que se da para el tema quirúrgico y la toma de decisiones entre el radiólogo o el aporte del radiólogo para la toma de decisiones quirúrgicas. Bueno, como causa, para hablar un poquito según los papers, habla de los traumas, los accidentes, los asaltos, las armas de fuego, que siempre tiene una consideración especial, y que el método de estudio de preferencia es la tomografía, que permite una buena valoración anatómica de la estructura del tercio medio de la cara, que es cuando a lo que se centra el paper. Exactamente. Entonces, lo que habla o al tema que le da énfasis la introducción es al análisis de los pilares de la cara. Sí, pero antes con que pasemos a la anatomía específica ya más desarrollada, quería hacer un pequeño hincapié en el hecho de que es importante, y esto pasa casi en todas las áreas de la radiología, sobre todo en las áreas que hay tantos elementos pequeños anatómicos como complejos, que intentemos estandarizar nuestros informes. Yo soy ¿cómo se llama? Un entusiasta de la estandarización, y no porque quiero que todos los informes sean iguales, sino porque en los centros es importante también, creo yo, otorgar la información con un lenguaje ojalá similar al clínico. Piensen ustedes que el clínico recibe, o el cirujano en este caso, recibe miles de informes o cientos de informes diferentes de diferentes radiólogos, diferentes centros. Entonces, en la medida que uno logra estandarizar en un centro los lenguajes y las formas que vamos a tener de informar, creo que eso le da harta calidad a un lugar. Creo que le otorga velocidad, rapidez, y el clínico tiende a confiar más, ¿no? Él tiene la sensación de que este grupo de radiólogos se puso de acuerdo, está informando con este parámetro, ¿cierto? Y por lo tanto, yo pienso en mi experiencia y en los centros donde he trabajado, es algo que hay que intentar buscar, que los radiólogos no vayan un poco por libre haciendo un informe muy sui generis y que, claro, puede tener la información, pero luego puede tener exceso de información. Entonces yo les recomiendo con sus colegas que miren los informes de los demás, intenten siempre estandarizar un poco la terminología y cómo se informa. Y en eso este paper es extraordinario, que la verdad que da las bases para poder informar y al final describir menos, porque si ustedes se fijan, cuando clasifiquemos las fracturas van a ser más ágiles en la descripción. Pero sí, así es. Entonces, comencemos con la anatomía. Sigue, Nicolás, aprovecha y sigamos con la anatomía y ya cambiamos en el siguiente subtítulo. Ya. Bueno, respecto a la anatomía, como mencioné anteriormente, se le da el énfasis a los pilares de la cara, que en el fondo van a ser estas estructuras anatómicas que son zonas de mayor resistencia estructural y que son las que van a determinar el compromiso de la fractura o permitir su clasificación según el área en que se compromete. En el esquema, la verdad que lo resume como súper claro y didáctico. Se ven que hay pilares que son verticales y pilares que son horizontales. A mí en odontología me lo habían enseñado como pilares y arcos. Como Eso es correcto. horizontales. Eso es correcto.
son pilares y arcos, es lo mismo. Y es un principio re antiguo que descubrieron los romanos para poder transportar agua, ¿no? Que un arco reparte la fuerza y permite con menos estructura soportar más peso. Y esto es la cosa, es algo básico de la anatomía tanto humana como animal en general, y sobre todo en la cara de que es alivianar peso y mantener fuerza, es repartir efectivamente las líneas de fuerza en pilares transversales o arcos y pilares. Así es. Bueno, y para mencionarlo, en realidad los que son verticales, en el fondo hay uno lateral, como se ve en el esquema, y uno medial en la media cara solamente, porque también hay unos pilares mandibulares en el esquema, pero el énfasis de la publicación es en la distancia media. Y también están que en el fondo son como los maxilar medial y maxilar lateral, y después están los transversos, que está el maxilar superior y el maxilar inferior. Claro. Entonces podríamos decir que hay 4 transversos y 4 verticales, ¿cierto? Exactamente. Ahora, lo que sí no le hacen, que me gustaría comentarlo al tiro, no lo mencionan directamente en el paper, pero también al hacer las clasificaciones, por ejemplo, más adelante del esfuerzo, también hacen como distinción entre como las porciones superiores del vertical o las porciones inferiores, como que yo creo que también hay que tener esa distinción. O los que son horizontales, hay porciones anteriores y también porciones posteriores que cambian un poco la clasificación de una fractura. Sí, es verdad. Es verdad, hay algunos elementos que son un poco más determinantes en el sentido, pero igual yo creo que a grandes rasgos hay que quedarse con esa idea. 4 verticales, 4 horizontales. Los pilares hay que conocerlos fundamentalmente porque es donde se reparten las zonas de fuerza. Y otra cosa muy importante es que son las estructuras que los cirujanos van a utilizar para poder hacer la osteosíntesis. Eso es fundamental que lo entiendan, porque los tornillos no se ponen al azar en cualquier lugar. Ah, mira, aquí está medio deforme, ponle un tornillo, ponle una placa. No, se ponen en los lugares donde tú quieres que se osifique nuevamente y la fractura se cure, ¿cierto? Se forme un callo y finalmente se haya remodelación ósea y la cara vuelva a tener soporte. Entonces, no es necesario poner placas y tornillos en todas las fracturas que tú ves en el ¿cómo se llama? En el paciente, sino más bien en donde están estos sitios de fuerza, que es donde hay interacción de pilares. Entonces, después van a ver que el material de osteosíntesis generalmente va a estar puesto ahí. Las placas y los microtornillos van a estar puestos en estos sitios de interacción de fuerzas, ¿cierto? Y otro, bueno, sigamos con la anatomía. Bueno, no sé si hay algo más que mencionar respecto a la anatomía. O sea, el otro ya es como más la descripción anatómica de que involucran la órbita, los pilares, en general los superiores, o las porciones superiores de los verticales y el transverso superior, que están muy relacionados con la órbita. Exactamente. Bueno, esto es sabérselos nomás y empezar a utilizar también esta nomenclatura cuando a veces es útil utilizarla en los informes. Pueden decir que el material de osteosíntesis se encuentra en tal pilar, en un pilar transversal, etc. Van a ver también después que van a ser muy útiles en las clasificaciones del effort, que curiosamente es un sistema o sea, es una clasificación que es muy bonita, pero no tiene mucha relevancia quirúrgica. Es decir, es algo un poco que ha quedado un poquito anticuado, pero es bonito saberlo y es importante saberlo porque desde el punto de vista anatómico y patológico sí que tiene una relevancia. Pero es algo que ha quedado un poquito en el pasado, después vamos a ver por qué cuando estemos en el capítulo. Entonces, sigamos ahora con alguien más que me hable de las fracturas naso-orbitognoidales o de los patrones primero. ¿Cuáles son los patrones que vamos a ver? Pero acá, Waldo, si quiero yo hablo. Perfecto, Carlos. Te escuchamos. No, soy Waldo, Carlos está acá, mire. Ah, Waldo. No los veo, están ahí con tan justo. Perfecto. Adelante. Bueno, dentro de las fracturas más complejas se encuentra la nasofronto-orbitaria o las NOE, en la cual existe compromiso de los contrafuertes maxilar superior y maxilar medial. Eso se traduce con disrupción del proceso frontal del maxilar y
virtualmente también del hueso lagrimal. Aquí lo importante es definir si existe o no conminución de la pared medial de la órbita, en particular del hueso lagrimal y del proceso frontal del maxilar, porque traduce disrupción del tendón cantal medial, básicamente. Eso muchas veces es difícil de distinguirlo en tomografía porque la clasificación lo divide en 3 grados, en la cual en el grado 1 no hay conminución, hay un fragmento único, y en la siguiente hay combinación, pero la combinación en el grado 2 dice que hay tendón indemne, versus que el grado 3 existe compromiso del tendón cantal medial. A mí particularmente se me hace difícil distinguirlo porque el tendón no se ve en imagen. O sea, me imagino que una fractura muy conminuta tendrá mayor compromiso y eventualmente tendrá repercusiones a nivel de ese tendón. Eso como en términos generales. Perfecto. Eso es correcto en términos estrictos. En el TAC tú no vas a poder distinguir si el tendón está o no. O sea, es difícil verlo, el tendón es prácticamente imposible, pero el grado de conminución de la pared medial de la órbita sí hay que señalarla. Y a veces cuando claramente hay una desinserción, o sea, está suelto, por así decir, eso también hay que señalarlo. Es importante desde el punto de vista quirúrgico, por lo menos hablar del grado de conminución y de si el tendón está desplazado o no. ¿Ves? Aquí hay una, no sé si se ve, puse en la pantalla, una pequeña... ¿Se ve? Esa es la clasificación de Markowitz, por lo menos saber que existe, y claramente puedes ver que el tipo 3, o sea, entre el tipo 2 y el tipo 3, la diferencia está en que está suelto, hay una desinserción del tendón medial. Y en el grado 1 hay rasgos de fracturas, pero está indemne, ¿no? Eso sí se puede ver. Ahora el grado de conminución quizás es más complejo, pero sí hay que señalar que existe o no conminución, si está o no inserto el tendón. Y esto produce el telecanto. ¿Saben lo que es el telecanto? Es el aumento de la distancia de los bordes internos de la cavidad ocular. Exactamente. Eso es. Igual en el paper mencionaban que como que la valoración de si es que está desinsertado o avulsionado el canto era más bien por valoración clínica que... Exactamente. El paciente va a llegar con esa sospecha, pero el grado de conminución sí creo que es necesario señalarlo. Sí. Como les decía, entre el 1 y lo que no es 1 es más o menos evidente en el TAC, ¿cierto? Porque tú vas a ver que no está posicionado el tendón y que está extremadamente fracturado el conminuto en la pared medial de la órbita, ¿no? Y lo otro que quisiera agregar es el tema de que por la legalización también la conminución puede traducir compromiso de la vía de drenaje del sistema lagrimal. Entonces también es importante, del sistema lagrimal. Sí, pero ¿qué es lo que se afecta? El conducto nasolacrimal. El conducto nasolacrimal. Entonces, cuando yo tengo fracturas nasales, no solamente del naso orbitoetmoidales, sino que nasales orbitarias en general, tengo que ir a buscar ese elemento como algo preciso. No tengo que determinar claramente la indemnidad del conducto nasolacrimal para el futuro control. Ahora, quiero decirles que a veces con indemnidad del conducto nasolacrimal los pacientes posteriormente igual hacen complicaciones, porque aunque tú lo veas indemne, no significa que sea funcional. ¿Ya? Es decir, que está aparentemente indemne no significa que después el paciente no pueda aparecer con un quiste de retención o céleo. Sí. Lo otro que les quería preguntar es si saben cuál es la diferencia entre una fractura nasal y una fractura naso-orbitoetmoidal o nasoetmoidal. Que las nasales son exclusivas solo de los componentes de la pirámide nasal. ¿Correcto? Entonces van a quedar clasificadas como algo aparte, ¿cierto? No como una fractura del complejo o del naso orbitoetmoidal, sino que simplemente nasal, de huesos propios, con angulación o sin angulación, y etcétera, ¿cierto? Claro. Y del mismo modo también existen fracturas frontales aparte, como exclusivas, también las había leído por ahí. Existen otros tipos, como mandibular exclusiva, tramo dentoalveolar, más allá de las fracturas complejas. Exactamente, es que las fracturas pueden ser exclusivas nasales de la región orbitaria o de las celdillas etmoidales. Las tres pueden ocurrir aisladamente o pueden ocurrir en relación a un complejo. Perfecto, yo creo que no sé si hay que desarrollar mucho más las fracturas naso-orbitoetmoidales. Me interesa este concepto de que sepan de que existe esta clasificación de Markowitz,
que les clasifica según su grado de conminución, y que tengan especial énfasis en decir algo al menos, ¿no? Si uno puede decir que no hay conminución de fragmentos y el tendón está correctamente posicionado, por lo menos eso ya vale en una descripción general, ¿cierto? Si las cosas están más complicadas, también hay que describirlo, pero intentar por lo menos determinar el grado de conminución, eso sí es importante. Perfecto, vamos entonces al siguiente capítulo, que es las fracturas del complejo cigomático maxilar. ¿Quién se atreve a desarrollar esta es un poco más difícil, aunque al final creo que Si quiere, Doc, yo sigo, no tengo problema. Dale. Creo que este Bueno, ha ayudado mucho a este tipo de fracturas. Bueno, el hueso cigomático, el malar, es como el cornerstone del tercio medio, como decía el Nico, y tiene 4 suturas que lo vinculan que son unas más anteromediales, que son las que lo vinculan con la mandíbula y con el maxilar, y las otras con el cráneo. Entonces tenemos por anterior la sutura cigomático maxilar, cigomático mandibular, cigomático frontal, y la que es más difícil de evaluar, que es la cigomático esfenoidal. Cuando existe trauma de esto, habitualmente existen fracturas que son diastásicas y que debido a que el ser como el pivote de la cara, traducen de mayor grado como compromiso funcional y estético. Entonces hay que buscarlas dirigidamente, en particular las fracturas de la sutura cigomático esfenoidal. Y básicamente se clasifican según el compromiso de cada una de estas. Tenemos la uni, bi, tri y tetramalares. Perfecto. ¿Cómo clasificarían las fracturas? Hay varias formas de clasificarlas, porque una opción es por cada sutura que se compromete, ¿cierto? Si se comprometen 1, 2, 3, 4 suturas. Otra forma es completa, cuando son todas las suturas, y otra forma es cominuta también, o fragmentada. Las que son cominutas van a tener siempre una implicación quirúrgica. Hay un grado de angulación, hay elementos que son importantes también, el grado de angulación del arco cigomático, el hundimiento de fragmentos, y eso no están incluidos en la clasificación como tal de la cantidad de suturas, pero son elementos que igual hay que señalar. Y lo otro que me importa es que sepan es cómo reconocer la sutura cigomático esfenoidal. ¿Quién se atreve a...? ¿Dónde tengo que ir a buscar esa fractura? Eso es un corte axial, como a la altura de los pesos pterigoideos, hace corte. Porque no. Articula con la ala, pero hay que verlo como a la altura del peso pterigoideo. Sí, pero en general se ve en el suelo de la órbita. Ustedes tienen que acordarse que el hueso esfenoidal forma parte del piso de la órbita. Se lo estoy buscando acá una imagen. Se la imagen, mira, me está entendiendo. Pero en el mismo, en la figura 7 se ve un poco... A ver. Aquí está. Exactamente. ¿No? Yo quería complementar un poquito por como en la valoración del hueso cigomático. Yo creo que de las cosas más importantes a mencionar es si tiene rotación, que finalmente es lo que se asocia, como dijo Waldo, a la deformidad facial, y es lo que va el cirujano, en este caso los maxilofaciales, que por ahí ando de metido un poco ya, es lo que van a reconstruir directamente. Se preocupan de posicionar y de dejar, de devolver su orientación o inclinación normal, y se olvidan un poquito del resto, por ejemplo, del arco cigomático. No le importa tanto eso, sino más que quede posicionado en el fondo del pómulo, que es lo estético. Y claro, en particular la cigomático esfenoidal hay que buscarla como dirigidamente, las otras son más fáciles. Les quería hacer hincapié en esa sutura porque es la que menos se ve, o que no se ve externamente, por así decir, no es tan evidente, ¿cierto? Uno, si mira el hueso cigomático, tiende a pensar que esa fractura, que esa ¿cómo se llama? Esa articulación, esa sutura, perdón, no existe, pero hay que buscarla dirigidamente, muchas veces eso es, pero efectivamente, algo muy importante es que el hueso cigomático es que determina claramente
una alteración estética en la cara y por ende tiene una importancia clínica y quirúrgica fundamental. Y el otro es que a través del hueso cigomático, si se acuerdan, pasan prácticamente todos los pilares de la cara. Entonces va a ser un soporte muy importante para el material de osteosíntesis. Sí. Lo otro que mencionaban no sé si lo mencionaban en relación a esta fractura, ¿no? Pero la valoración del nervio infraorbitario. Eso lo mencionan como en la fractura orbitaria, como la blowout o la step down. Sí, también lo podemos incluir, efectivamente, en la pared inferior de la órbita pasa un nervio infraorbitario y hay que determinar si la fractura compromete o no el canal. Y eso sí, efectivamente. Pero puedes incluirlo dentro de las fracturas de la órbita también cuando evalúas las partes blandas, la musculatura extraocular, etc. Es un elemento a consideración. Y efectivamente, la angulación del arco cigomático en sí no es un criterio quirúrgico. Va a depender más de la estabilidad del hueso. Yo tenía entendido, no me acuerdo exactamente, pero tenía entendido que cuando comprometía más de 3 suturas tenía indicación quirúrgica, pero lo estoy buscando y no me acuerdo dónde está eso. Lo estudié y no lo recuerdo dónde está. Mira, tipo A, tipo B, aquí dice, las fracturas del arco cigomático, se los voy a poner acá al lado. Recuerdo haber estudiado esto. No, las tipo A son fracturas aisladas de uno de los 4 componentes, entonces, del arco cigomático, de la pared lateral de la órbita o del anillo orbitario. Y las tipo 2 serían que envuelve a los 4 componentes, ¿no? Las fracturas completas de todas las suturas, ¿cierto? De las 4 suturas, y las tipo 3 son fracturas complejas, o sea, del tipo B, con conminución del hueso cigomático. Y estas son siempre quirúrgicas, por una cosa estética también, de la estabilidad de la estructura. Pero bueno, esto no es tan importante, ¿cierto? Porque estos son diferentes subclasificaciones. Lo importante es saber que existen las fracturas del complejo cigomático maxilar, intentar que cuando hayan fracturas en esa área, incluirlas en este grupo, ¿cierto? Puedes dar más detalles, decir que están afectadas tales y tales suturas, que no hay combinación de fragmentos, que el arco está indemne, etcétera. Puede ser aquí un poco más detallista, pero intentar incluirlas en este grupo, ¿cierto? Del complejo cigomático maxilar y no aislarlas y decir hay una fractura en la sutura cigomático esfenoidal o en el arco cigomático y no unirlas como en un conjunto. Creo que eso es importante. Hay otra gente que habla de la tetrapodal, bipodal. A mí no me gusta ese término porque no creo que no es, no confunde más que soluciona. Prefiero decir del complejo cigomático maxilar. Creo que esto es casi todo lo respecto a las fracturas cigomático-maxilares. Había buscado yo también. Después se los voy a mostrar una foto donde aparecen los lugares de osteosíntesis. Muy interesante. A ver. Para que después lo puedan revisar. Podemos, si quieren, pasar a las fracturas orbitarias. Y después, si hay alguna duda, revisamos un poco en general. Sí, yo quería plantear una duda al tiro, que lo hablan ahí como en el teaching point, que dice que una fractura que normalmente se pasa por alto es la porción temporal del pilar transverso, yo creo que se refiere como al arco cigomático, a la porción temporal del arco cigomático. La porción temporal, yo creo que tiene que ver con la porción, o sea, con la proyección temporal del arco, lo que pertenece al hueso temporal. Me imagino que porque en TAC, en axial, no es tan fácil de ver. ¿Dónde está el me imagino que se refiere a esto. ¿Qué es eso? Sí, ¿Se referirá al proceso cigomático del temporal, una cosa así? Exactamente. Eso. Es el concepto de que
el arco está conformado no solamente por el hueso cigomático, sino que por una porción del hueso temporal. Eso es súper importante. El hueso temporal tiene un montón de elementos, o sea, varias porciones que son importantes de destacar, ¿no? La porción escamosa, la porción timpánica y la porción que va en dirección anterior a unirse al hueso cigomático para formar el arco. Y hay que ir a buscarla dirigidamente porque a veces se tiende a infradiagnosticar estas fracturas. Recuerden que aquí hay otros elementos importantes también para articulación temporomandibular, etcétera. Me imagino que se refiere a ese pitfall en el diagnóstico, sobre todo en axial. Acuérdense, muchachos, siempre mirar en múltiples planos las fracturas faciales, porque hay rasgos de fracturas que discurren muy parecidos a cómo está puesto el gantry o el TAC y no puedes verlos en una proyección. No se ven simplemente, se parecen una sutura, están al lado, entonces en 3 planos siempre es importante. Otra cosa que les quería dejar, importante que lo revisen, en esta página de la AOS Spine, la AOS, tienen muchas clasificaciones muy interesantes para fracturas vertebrales, pero también para las fracturas del macizo facial. Y aquí están todos los approach de los cirujanos, de la osteosíntesis, de cómo la hacen, por si quieren de repente apoyarse un poco para los informes que son complejos y con muchos cambios quirúrgicos y ver dónde están puestos el material de osteosíntesis. Esta es una gran ayuda. Se los recomiendo que lo tengan ahí por ahí cerca para que se apoyen en él. ¿Ya? Aquí tenemos las reducciones de las duras naso-orbitormoidales tipo 3. Después lo podemos revisar, pero como ven, utilizan los pilares para sujetar el material de osteosíntesis, en este caso vertical medial, transversal superior. Ya lo podemos revisar con calma después. Entonces vamos, me dice Riquelme que se escucha eco. ¿Se escucha eco mío o se escucha eco de los compañeros? ¿O de todo? Parece que es suyo, profe. El suyo por aquí se escucha bien, sí. A ver, ¿qué será? Voy a bajarle un poco el volumen. ¿Puede ser eso? Vamos a cambiar un segundo. Pero no es un eco terrible, profe. ¿No es algo terrible? Ya, no, sigamos. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué vamos a orbitarias? Órbita. Sigamos con las fracturas orbitarias. Que participe alguien que no lo haya hecho. ¿Qué más puede ser? Alguien que tenga buena señal. Y que se haya leído el paper. Si no, puedo seguir yo mientras alguien se O yo, si quieres, más lo mismo. Sí. embalantana para la que venga. Bueno. Nico, ¿vas tú o...? No, voy yo. ¿Sí? Dale. Sí. Revisemos las fracturas orbitarias. A ver, chicos, Bueno. yo soy de primero. Voy a ver si puedo seguir un poco la conversación, pero Encantado, Juan eso Pablo. No hay ningún problema. Si esto es para ir soltándose y aprender. Aquí no hay. Eso. Es para participar. Conmigo, por lo menos, tranquilidad. Te apoyamos entre todos. Bacán, gracias. Dale, JP. Venían entonces ahora las fracturas orbitarias, ¿cierto? Y en el paper dice que se pueden producir como solas o asociadas a otro tipo de patrones de fractura, que son los que hablaron Waldo y Nicolás anteriormente, ¿cierto? Y que tienen mucho que ver con la posición del músculo recto, ya que eso puede generarle al paciente diplopía si no se corrige, según lo que entendí. Eso es una posibilidad ese es un elemento del que puede o sea, una de las complicaciones de las fracturas orbitarias es que se comprometa la musculatura extraocular, efectivamente. Pero antes de ir al hueso, me gustaría saber cuáles son las clasificaciones que existen, o cómo se reconoce una fractura orbitaria, cuáles son las paredes de la órbita, qué esperan encontrar fracturado, ¿no?
y un poco también hay que conocer, ¿cierto?, qué es la órbita y qué contenido tiene, porque si no conocemos el contenido, es difícil saber qué es lo que puede pasar, ¿cierto? Y entonces el contenido general, a grandes rasgos es la grasa, que es intra y extraconal, o sea, todo aquello que es extraconal, ¿cierto? La glándula lacrimal, la grasa, las venas, las arterias, etcétera. El cono, que está conformado por la musculatura, y lo intraconal, que es el tejido graso intraconal, el nervio orbitario en sus diferentes segmentos, ¿no? y el globo ocular. Entonces, en este caso, tú creo que te estás refiriendo a la lesión de la pared inferior de la órbita, ¿no? Claro. Sí. Entonces, vamos un poco más a grandes rasgos. ¿Cuáles son las paredes de la órbita? Tenemos un techo formado por el hueso frontal, que está en íntimo contacto en íntima relación con el seno frontal, que es otro elemento que hay que siempre mirar cuando se fractura la pared superior de la órbita, porque acuérdense que un fragmento o una brecha se puede generar entre el seno frontal y la meninge, o sea, y la región intracraneal, o entre el seno frontal y la cavidad exterior, por así decirlo, ¿cierto? Y la pared medial, y la pared inferior, y la pared lateral. La lateral por el cigomático. Exactamente. Y posterior el esfenoide, ¿cierto? La pared inferior está conformada por varios elementos, dentro de ellos el Ya. esfenoides y el Maxilar. hueso maxilar, y la pared lateral la da el arco cigomático. Ya. En el caso de la pared inferior es donde puede ocurrir una fractura con hundimiento y con atrapamiento de la musculatura del recto inferior, que es el Trapdoor. típico blow in o blow out. ¿Cuál de Ya. los dos es? ¿Cuáles son los dos tipos de fracturas que existen? ¿Quién se acuerda? Que es el blow in y el blow out. O sea, Doctor, dependiendo de perdón. Dígame. No, qué se da. no sé si va, bueno, yo creo que el Nico iba a decir lo mismo. El blow-in y el blow-out tiene que ver como si el fragmento está hacia adentro de la cavidad orbitaria, o sea, de la fosa orbitaria o hacia afuera. ¿Eso era? Sí. Ya, eso era mi... Y lo otro era si eran puras o impuras. Eso me acuerdo. ¿A qué te refieres con puras o impuras? Si era, había compromiso como de la pared medial, pero no sé si lo entendí mal esa parte porque lo había leído en otro lado. Pero atengámonos a lo que aparece en el artículo. ¿Qué es lo que... O qué es lo sea, que- como para englobarlo, yo creo que lo que se refiere a la Van es que están en contexto de TEC o no en contexto de TEC, o que son exclusivos orbitarios o no orbitarios. Y lo importante es diferenciar si el atributo de fractura es como las paredes más débiles de la forma de disipar la energía del trauma se va por las paredes más débiles. Eso es lo primero. Las paredes más débiles son el piso, la pared medial, el techo y el lateral en ese orden. Por eso siempre hay compromiso de esa zona. Entonces, cuando hay un trauma directo de la órbita, trauma primario, existe la fractura blowout, donde se disipa la energía a través del piso de la órbita, existe herniación de la grasa y del músculo recto inferior, y puede haber compromiso del nervio orbitario. Eso es una cosa. Y la segunda, la fractura blow-in, está en otro setting, habitualmente en un setting de TEC, en lo cual la forma de disipar la energía va por anterior y hay disrupción del techo orbitario. Por lo tanto, se asocia a focos contusos hemorrágicos fronto-orbitario y tiene mayor riesgo de brecha osteomeningia. Eso es como en el adulto. El otro setting es el paciente pediátrico, que es bastante parecido. En eso tenemos fracturas de las mismas zonas, pero se llaman distintos, se llaman fracturas presión exclusiva. Tenemos la fractura con el trapdoor, que hay atrapamiento del nervio infraorbitario, del músculo recto inferior, y la del techo orbitario aislada. Claro, Eso es como el resumen. exactamente. El trapdoor, en el fondo, el blowout y trapdoor es simplemente hacer la diferencia de que el fragmento se queda secuestrado, por así decir, no se puede mover, ¿cierto? Eso se da más en los niños. Pero efectivamente, a grandes rasgos, la clasificación es fracturas que la órbita tiene una presión interna, ¿cierto? Tiene elementos de partes blandas, como el globo ocular, que son blandos, y etcétera, y no hay más espacio adentro de la fractura. Entonces, cuando el elemento contundente o un objeto golpea contra la órbita, el contenido tiene que expandirse hacia algún lugar, o si no explota, por así decir, ¿cierto? Y eso es el blowout. Y como las paredes mediales o inferiores son las más delgadas,
suele escapar por ahí el vector de fuerza, ¿cierto? Como herniarse contenido graso, en este caso, más que destruirse. Y ese es el blowout, y el blow-in es efectivamente lo contrario en el contexto de un trauma facial, a veces más de mayor energía frontal. Y con respecto a la sospecha de las fracturas, es súper importante tener en cuenta que, como tú has dicho, los elementos más débiles de la pared son la lámina papirácea, ¿cierto? Que es la pared medial de la órbita, y la pared inferior. Les voy a poner aquí un pequeño esquema que me pareció súper interesante. No sé si lo ven. Y en ese contexto es súper importante ir a descartar fracturas de la lámina papirácea o de la pared inferior de la órbita. Y un elemento muy importante van a ser las burbujas de gas o las burbujas aéreas, ¿cierto? Tengo que ir a mirar burbujas aéreas en la órbita. Buscarle por todas partes y muchas veces de donde vienen es de donde está la fractura. A veces no esperen ver el rasgo de fractura, simplemente se ve un pequeño hundimiento de la lámina, una pequeña disrupción, a veces ni se ven, pero el hecho de tener una fractura intraorbitaria es digno de ¿cómo se llama?, de sospecha de fractura de pared medial o pared inferior. Lo otro que hay que dar también es el grado de hundimiento o desplazamiento del fragmento óseo, la presencia de grasa y el atrapamiento del músculo, sobre todo cuántos milímetros. Muchas veces, a veces el músculo solamente está irregular, no es necesario que esté herniado, ¿cierto? Y que lo vean adentro de la cavidad maxilar, sino que simplemente alterado en su dirección. Y para esto es muy útil también los planos sagitales, ¿eh? Los planos sagitales en el MPR para poder ver la musculatura. Eso es. En el paper daban otro tip como para la evaluación de los músculos. Sí. Que mencionaban como evaluarlo en el corte coronal y ver el contorno si es que se mantiene en este aspecto como más redondeado del músculo. No significa que no hubiera nada, pero si se perdía ese contorno redondeado o se aplanaban, como que uno tenía que sugerir que podía haber algún pinzamiento. Exactamente. Y lo otro es la grasa que hay alrededor del músculo. Muchas veces puede estar pinzado los planos grasos perimusculares y también se pierde esa definición, se ve el músculo o inflamado o engrosado, asimétrico. Sobre todo las asimetrías, las irregularidades, acuérdense que tienen la otra órbita al otro lado, así que es súper fácil comparar. ¿No? Eso es fundamental, sí. Y a veces puede estar, insisto, puede el músculo estar normal y solamente estar herniado el plano graso. También es importante de señalar y no deja de ser patológico. A veces solamente eso es suficiente para operar. ¿Correcto? Ahora, cuando el defecto sea muy evidente, el paciente va a tener una alteración de la motilidad ocular, ¿no? Generalmente con la mirada conjugada, alterada en alguna de sus direcciones, en este caso en la mirada conjugada hacia arriba, ¿cierto? Uno de los globos oculares no va a poder subir. El paciente va a mirar con el ojo sano hacia arriba y el otro va a quedar mirando recto. ¿Correcto? Bueno, y el dolor y las alteraciones de la craneofaciales. No sé si hay algo más que quieran agregar que apareciera en el artículo de las fracturas orbitales. Yo creo que estas son de las más fáciles de reconocer, ¿cierto? Yo agregaría dale, Nico. Dígame. Sobre darle un poquito más de énfasis quizá a la fractura en el trapdoor, que en pediatría, donde se ve la herniación del tejido hacia el piso de la órbita, bajo la órbita, pero podría impresionar incluso que la estructura ósea está conservada, dada la elasticidad del hueso, pasa el tejido, pero el hueso vuelve a posicionarse. Entonces hay que ir a buscarlas como, no por el rasgo de fractura propiamente tal, sino por la herniación del contenido. Y por la presencia ¿cómo se llama? Y por la presencia de gas. Ese es otro elemento que, insisto, siempre es útil. El aire, en el fondo, nunca tiene que estar en la órbita, excepto debajo del párpado, claro, pero en general no tiene por qué haber gas ni aire, ni menos alrededor de la lámina papirácea y en el suelo de la órbita, es donde hay que ir a buscarlo sí o sí. Pero efectivamente, el mecanismo de trapdoor, ahora yo nunca he visto, igual ahora quizás
ustedes han visto varios casos, pero de los trapdoor que he visto, nunca he visto que se vea normal, porque claro, o sea, el hueso a la larga genera como un mecanismo de válvula, pero yo nunca he visto que se vuelva a la normalidad completamente. Siempre está alterada la forma y siempre algo de grasa sale de la órbita, porque tú piensas que la órbita tiene una presión mayor que el seno maxilar. Entonces, todo el contenido orbitario, bueno, en este caso de la pared medial de las celdillas etmoidales, el etmoide tiende a buscar donde no hay resistencia, y estos son los lugares cavitados, ¿cierto? En este caso, las cavidades perinasales. Y yo ¿Qué quería más? agregar lo último, Sí, como las dígame. lesiones secundarias, como que no salen en el paper, pero es importante saber que hay lesiones secundarias del globo ocular, y fuera del globo ocular, destacar la hemorragia retrovulvar, destacar que pueden haber traumas del globo ocular, como que van desde disrupción de la cámara anterior, rotura ocular, los distintos luxaciones y del cristalino, la catarata traumática y la hemorragia intraoculares, como la hemorragia vítrea, el desprendimiento del coroide y el desprendimiento de la retina. Yo creo que no pueden ir separados en el setting de trauma, hay que buscarle igual. Sí, las características del globo ocular no son tan fáciles de evaluar por TAC, pero una hemorragia vítrea, un desprendimiento de retina, sobre todo la alteración del globo ocular, ¿cierto? La deformidad del globo ocular, la simetría, la posición. Recuerden, la línea intercantal, los 2/3 del globo ocular deben ocupar la posición correcta, o sea, debe haber por lo menos un tercio del globo por detrás, ¿cierto? Puedes medir 21 o 20 milímetros desde la línea hasta la esclera. Hay varias medidas para hablar de exoftalmos o de proptosis, en este caso, perdón. Proptosis ocular, que no es necesariamente oftalmopatía tiroidea, ¿cierto? Puede ser mal posición, mal rotación, etcétera. Lo otro importante también es evaluar los nervios ópticos. Es súper importante que los miren, por lo menos la unión del nervio óptico con el globo, ver que estén relativamente simétricos, y los conductos, ¿cierto? La fosa orbitaria superior e inferior, el canal del nervio orbitario. Otro elemento importante a considerar en el trauma, y creo que alguna vez lo revisamos, es la vena orbitaria, porque acuérdense que en el contexto de trauma uno puede tener, no en el inmediato, pero más tardío, una fístula carótido cavernosa con un ingurgitamiento de la vena oftálmica retrógrado por aumento de la presión arterial en el seno cavernoso, aumento de la presión, perdón, producto de la comunicación arteriovenosa y esos elementos. Pero efectivamente son complicaciones más tardías y que están relacionadas con el trauma de alta energía, sobre todo en la base de cráneo. Pero muy bien, sí. Evaluar el globo ocular, su posición y contenido de la órbita, la grasa extra, intra y extraconal, las características de los músculos que tienen que ser de forma en uso, ¿cierto? Fusiformes, bien definidos, si hay asimetrías, sospechoso. Y el gas, súper importante, que no creo que se les olvide eso. También elementos que habíamos discutido antes, ¿cierto? El conducto nasolacrimal, el arco cigomático, el canal del nervio orbitario, la fisura orbitaria superior. Aquí en el esquema se ve bastante claro. Aquí hay una fractura de pared medial de la órbita izquierda que está reparada. Y el canal del infraorbitario, ¿cierto? Creo que de las fracturas orbitarias, eso es prácticamente lo más importante. Y luego está el techo orbitario, que no es menor que uno a veces clasifique la fractura o la diga que hay una fractura del techo con hundimiento, con asimetría, etcétera, y no vas a ver el seno frontal. Eso pasa frecuentemente. Y supongo que es por algo de satisfacción radiológica que uno ya dice, listo, aquí están las fracturas, qué sé yo, y nos miras más hacia arriba y el hueso frontal tiene una comunicación, o sea, el seno frontal está comunicado a veces incluso intracraneal, es decir, con una dehiscencia en su pared más inferior o más profunda, y por lo tanto comunicando con la fosa craneal anterior correspondiente. Y eso no deja de ser importante por las brechas. Eso es algo importante. Acuérdense que las brechas osteomeniscas son frecuentes en la fractura, y una buena manera de sospecharlo es cuando uno tiene una fractura aguda que el seno correspondiente esté lleno de contenido. A veces puede ser solo hemoseno, pero muchas veces puede ser líquido cefalorraquídeo, que no hay que descartarlo. Se ven a veces más tarde. Tú le haces el control, el paciente está normal, y de repente en el tercer control la cavidad perinasal empieza a estar llena de contenido líquido que no se va, y empiezan complicaciones infecciosas, etc. Creo que por lo menos lo tengan en consideración.
no todo el contenido es hemoceno. No hay que llegar y ponerlo así directamente como que es sangre sí o sí, ¿no? Puede ser líquido cefalorraquídeo. ¿Correcto? Bueno, pasemos a las fracturas de Lefort. ¿Yo puedo comentar un poquito del Lefort? Démosle. Bueno, más que nada comenzar que una fractura transfacial, que típicamente es de la parte media de la cara, que involucra preferentemente al hueso maxilar y que el paper decía que había como dos fuerzas importantes en la dirección, más que nada horizontal y transversal. La clasificación se clasificaba de tres tipos. La primera, el Lefort, más que nada implica la fractura a través de la porción inferiores de los contrafuertes maxilares mediales y laterales. La Lefort 2 involucra la fractura a través de las suturas psicomáticas maxilar y frontomaxilar. Y la 3, más que nada, que había como una disociación cráneo-facial completa. Ahora también hacía mención de unos tips de las fracturas del Lefort, por ejemplo, que todas requieren una ruptura del hueso como pteroideo, maxilar posterior, que se ve más que nada en el plano axial. Eso más que nada. Efectivamente. ¿Sabes cómo, antes de irnos a cada fractura, de dónde viene esto? ¿Sabes de dónde vienen las fracturas de Lefort? ¿Quién las descubrió? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué es en el fondo? ¿A quién se le ocurrió esto de Lefort? A René Lefort. A don La René. descripción. A don René Lefort. A don René Lefort, que era un anatomista, ¿no? Exactamente, en 1901. ¿Qué hizo? La leyenda cuenta que empezó a utilizar cadáveres y los comenzó a lanzar hacia el suelo desde distintas alturas y se dio cuenta que a mayor altura, obviamente mayor energía, y a mayor energía iban cambiando los patrones de fractura y se clasificaban en 1, 2 y 3, ordenados por el grado de energía o en el fondo por la altura de la cual arrojaba los cadáveres. Correcto, entonces, primero, esto fue hace mucho tiempo, ¿cierto? No es un estudio actual, ¿cierto? Segundo, no sabemos la energía que él utilizó. Pareciera ser la energía de la caída, nomás de la fuerza de gravedad. No creo que los haya lanzado con fuerza, sino que más bien los precipitó desde alturas diferentes y notó que las fracturas, que los patrones de rasgos de fractura de todos los cráneos, independiente de cómo los lanzara, de dónde los lanzara, más o menos se repetían. Los podías agrupar. O sea, unas fracturas quedaban más o menos así, otras así y otras así, en tres grandes grupos, ¿no? Ahora, esto tiene una utilidad para el descubrimiento de los pilares y las columnas que antes habíamos hablado, ¿cierto? A través de estas fracturas se determinó, o se logró entender que se repartían las fuerzas del cráneo, de la bóveda craneal y del macizo facial de cierta manera. Y con esto se desarrolló esta teoría y luego se corroboró, ¿cierto? Entonces, para esto tiene gran utilidad, pero en sí, las fracturas de Lefort en sí no tienen una utilidad práctica para las cirugías. Creo que lo sepan. O sea, es muy bonito clasificarlos. Y lo otro es que las fracturas de Lefort pueden coexistir. Puedo tener en la mitad de la cara de un lado puedo tener una fractura 1 o 2 y en el otro lado una 3, por ejemplo. Puedo tener, eso es, que es importante que lo sepan. No todo un paciente tiene un solo Lefort, sino que pueden tener varios. Efectivamente, es una condición sine qua non tener fracturas de las placas pterigoideas. Eso es así, y hay tres grandes clasificaciones, ¿cierto? La tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que dependiendo de la cantidad de pilares y contrafuertes que afectan, tiene sus características radiológicas. Entonces, perfecto. Sigamos entonces desarrollando las fracturas. A ver, la tipo 1. ¿Qué me pueden decir de la fractura tipo 1? Ahí está. ¿Por dónde empiezan a encontrar los rasgos de fractura? Hay que ubicar los contrafuertes transversales, en particular los maxilares superior e inferior. Uh-huh. Como decía usted, lo sine qua non es que hay que primero ver que haya disyunción pterigomaxilar y ver si, después de eso qué contrafuerte está afectado. En el tipo 1 el maxilar inferior. Entonces existe una disyunción con el paladar duro. Vertical y el contrafuerte vertical y el contrafuerte horizontal, ¿cierto? El contrafuerte horizontal maxilar superior y los contrafuertes verticales también están
afectados, ¿cierto? El medial y el Claro, lateral. el medial lateral, sí. Eso. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo que no vamos a encontrar en la fractura tipo 1 son fracturas de la pared medial de la órbita, ¿cierto? Exacto. No hay Y lo fracturas que- naso-orbitales, por así decir. Solamente son fracturas del hueso maxilar. Claro. Sí, lo que yo quería agregar respecto a las tipo 1, en el fondo se produce una disyunción de la parte, como podríamos decir, la parte inferior de la media cara, cuando es como bilateral. Sí. Cuando es unilateral, involucra también necesariamente una fractura del paladar, que también hay que buscarla dirigidamente. Exactamente. Va a ser una fractura como de la porción de la pared medial de la cavidad nasal, pero no con extensión a la órbita. Eso es importante que lo sepan. Solamente va a estar abajo, como dice Nicolás. Si la fractura es completa y bilateral, genera esta disyunción, ¿no? Que se separa el paladar y el hueso maxilar del resto de la cara. ¿Eh? Es correcto. Otra cosa importante a consignar, que no es parte de las fracturas de Refort, pero uno se tiende a olvidar, son las lesiones traumáticas de la cavidad oral. ¿Sí? Las fracturas de las piezas dentarias son también importante que se acuerden de mirar la disyunción de las articulaciones temporomandibulares, si están los cóndilos en su lugar, si hay fracturas de las ramas mandibulares, etcétera. Uno tiende a agrupar todo esto y a olvidarse de los demás detalles. Pero muy bien, ¿cómo Agregar cortito respecto a eso, Doc, que el trauma dentoalveolar es un GES, una garantía explícita en salud, entonces el hecho de que esté informada por el radiólogo le abre las puertas al paciente a la garantía de atención y rehabilitación posterior. Sí, no, y aparte que si no se informa, no se trata, ¿no? Se queda en el limbo, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, miren, en esta imagen que tenemos aquí, ¿qué dirían que hay? Considerando que están fracturadas las placas pterioides. ¿Qué tendríamos en el lado derecho, por ejemplo? Este rasgo de fractura. O sea, en el lado derecho tenemos el rasgo fractura 1 superior y 1 inferior, que el inferior sería como correspondería a un tipo de Lefort 1, pero solo de ese lado, del lado derecho. Y arriba sería un compromiso Lefort de 2. Lefort 2, que sería bilateral en la imagen. Bilateral de la pared medial de ambas órbitas, ¿cierto? Sí. Además, claramente se ve una fractura del tabique nasal y posiblemente de los huesos propios nasales. Y lo más probable es que este paciente también tenga una fractura naso-órbito-etmoidal, ¿no? Tiene toda la pinta. Nasal, parece que están comprometidas las paredes mediales de la órbita. Habría que ver cómo están esos etmoides, pero tiene pinta. Pueden coexistir. Efectivamente, vamos con el tipo 2 entonces. Tipo 2. Este cuadro es muy bueno. Esta imagen esta es de todas las fracturas del Lefort, más que esto, porque claro, esto es muy útil, pero al final uno no lo puede aplicar, es difícil de aplicar cómo lo leo, ¿cierto? Cómo lo llevo al informe que estoy mirando. Pero este cuadro es muy, muy útil, muy representativo para saber en qué nivel ocurren las fracturas. Como las fracturas tipo 2 ocurren ahí en las paredes mediales de la órbita y la cavidad nasal, ¿cierto? Y las tipo 3 tienen una característica en particular, que quiero que me la digan a ver si la conocen, que es como muy característica de ese tipo de fractura. Entonces vamos con el tipo 2. ¿Quién se matricula? Estamos sobre la hora, así que vamos acelerando un poco para no extendernos tanto. Bueno, respecto a la tipo 2, se diferencia que el rasgo de fractura o el compromiso de fractura tiene un aspecto más piramidal, podríamos decir, en global. Compromete el pilar transverso maxilar superior, donde la imagen característica es la fractura a nivel del piso de la órbita. Y lo podríamos imaginar que desde el puente nasal se extiende oblicuamente hacia posterior, yendo hacia la las pterigoides. Correcto, o sea, ahora los rasgos son ya cigomático-maxilares, ¿cierto? Y frontomaxilares. Exacto.
Perfecto. Ujú. Quizá agregar que en esta hay compromiso a la pared medial de la órbita, y a diferencia de la tipo 3, que además tiene compromiso a la pared lateral. Claro, pero ese compromiso de la pared lateral, que la diferencia de la TST, ¿qué es? ¿Qué es lo que se afecta sí o sí en la tipo 3? Que la diferencia de la 2. La sutura cigomático frontal. Frontal Frontal. y cigomático esfenoidal. Claro, el arco o sea, es una fractura del arco cigomático, ¿no? O sea, de todo del complejo cigomático maxilar, en este caso, a diferencia que se puede ver en la imagen, que la figura 15, fíjense cómo las fracturas cigomático temporal y frontal están indemnes y que están afectadas. Quizá es una tontería lo que le pueda comentar, pero a mí me ayudó a imaginarme las fracturas tipo 3, que yo lo asocio mucho con el evento quirúrgico del trasplante de cara. Porque en el fondo desinsertan desde atrás, desde el arco cigomático, en la órbita, como en las paredes lateral, a medial, y cruzan al otro lado. Y en el fondo se libera la cara completa del cráneo. Correcto. Correcto. Yo creo que un buen elemento es entender que la tipo 2 es como una porción central de la cara, es como si se te hundiera todo aquello que está entre los huesos cigomáticos, ¿cierto? Y la tipo 3 involucra el cigomático, es más profunda y se te desinserta, hay una disyunción del hueso cigomático con toda la unidad. Pero bueno, ya son detalles, yo creo que está bastante claro cómo diferenciar, ¿no? Estas sí se involucran las órbitas y se extiende hacia superior, ¿cierto? Hacia la unión del hueso nasal con la porción frontal, etc. Creo que está súper claro. Ahora, esto es muy bonito aquí en el trabajo, ¿cierto? Pero después reconocerlo en el caso a caso no es tan fácil. Hay que practicarlo. ¿Sí? Eso yo creo que es una cosa importante. Y lo otro, tener el concepto de que las fracturas pueden ser no aisladas, sino que pueden ser múltiples y bilaterales. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso abarca a grandes rasgos casi todo el artículo, la verdad. Quedo pendiente seleccionarles unos casos que no los encontré. Voy a buscarlos y vamos a hacer una actualización del artículo con casos clínicos. Quiero que lean algunos casos y podamos ponerlo en práctica, porque está muy bien revisarlo, pero me gustaría ponerlos un poco a prueba. Así que voy a buscar un par de casitos y voy a pedirle ahí unos minutos al doctor Araya o en alguna otra presentación para agregar ese apéndice. ¿Les parece bien? Algo sencillo, Sí, para mirarlo. Sí, doc. Muy ¿Ya? bien. Un poco árido este tema, yo lo sé, pero intenten aplicar por lo menos las clasificaciones a sus informes. No sean descriptivos solamente porque se nota cuando uno las clasifica que ahí hay como un empeño por lo menos de ir estandarizándose y yo creo que eso es significativo. No es agradable recibir un informe solamente descriptivo. Yo creo que eso se les quede en el tintero. O sea, a veces el informe puede ser un poco mejor, quizá uno puede dominar más o menos la clasificación, pero salirse de fractura en eso, hay que intentar alejarse de eso, ¿cierto? O sea, miles de detalles, de miles de fracturas, que la órbita izquierda tiene esto, la órbita derecha, después que el seno, no, eso hay que intentar evitar. Ese es mi mensaje así más grande. Intenten tener la clasificación cerca y jugársela, o empezar a clasificarlos como fracturas. Y si no son fracturas aisladas de la órbita o aisladas de los huesos propios nasales, o de un complejo en un contexto de una fractura craneofacial más compleja. Eso, no quiero darle más vueltas, creo que ya llevamos harto rato, y en honor al tiempo, damos por cerrado hasta no sé si tienen alguna duda más, estoy abierto a las preguntas que tengan también, si tienen fuera del horario de las clases, encantado. Eso, muchachos. Gracias, doc. Tengan un muy lindo día. Igualmente, gracias. Chao, estoy bien, doc. Gracias. Gracias, doc. Vaya muy bien. Chao, chao.
Chao.